Muy buenas tardes, estimado docente Humberto Gálvez Pérez. Nosotros somos el grupo integrado por Pedro Adriano Hilario Guerra, Ricardo Eliú Paredes Leonardo. El día de hoy tenemos el inmenso honor de presentarles la vida, el ingenio y el monumental legado de una de las mentes más brillantes y templadas de la historia de la ciencia, Joseph Louis Lagrange, justamente titulado como el gigante silencioso de las matemáticas y las ecuaciones diferenciales. A lo largo de esta presentación no solo exploraremos al hombre detrás de los teoremas que hoy estudiamos en Cálculo 3, sino cómo sus ideas cambiaron para siempre nuestra forma de entender el universo físico y abstracto. Como estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entendemos que la matemática no es solo un conjunto de reglas aisladas, sino la herramienta definitiva de optimización y modelamiento para la ingeniería. Por ello, queremos invitarlos a realizar este viaje histórico y técnico con nosotros. Comencemos con la primera sección de nuestra exposición. Viajemos en el tiempo al siglo XVIII para descubrir los orígenes de este genio autodidacta. ¿Cómo es que un joven sin recursos y sin profesores particulares llegó a convertirse en el matemático más codiciado de las cortes europeas? Joseph Louis Lagrange nació en Turín en 1736 bajo el nombre de Giuseppe Lodovico Lagrange y falleció en París en 1813. Sus campos principales de acción fueron el cálculo, la mecánica clásica, la teoría de números y la astronomía. Pero aquí hay un dato fascinante que define su vida. Su padre, quien era tesorero del rey de Cerdeña, perdió toda la fortuna familiar en especulaciones financieras catastróficas. Lejos de amargarse por la pobreza, años más tarde, Lagrange miró hacia atrás y declaró: "Si hubiera sido rico, probablemente nunca me habría dedicado a las matemáticas". Esta crisis familiar fue el catalizador que obligó a un joven talentoso a buscarse el sustento a través de la ciencia pura. Para entender su evolución, podemos dividir su trayectoria en tres grandes periodos geográficos e intelectuales. En primer lugar, su juventud en Turín, de los 17 a los 30 años, el despertar. Aquí pasa de ser un estudiante de leyes que odiaba la matemática a un profesor de la academia militar con apenas 19 años. En segundo lugar, su madurez en Berlín, de los 30 a los 51 años. La consolidación. Es invitado personalmente por el monarca más influyente de la época, Federico el Grande, para liderar la vanguardia científica. Y en tercer lugar, su vejez en París, de los 51 años hasta su muerte, donde destacamos la revolución y el legado, donde sobrevive a la guillotina del terror francés, publica su obra maestra y nos regala el sistema métrico decimal que hoy usamos todos los ingenieros. En su juventud, Lagrange iba a ser abogado por deseo de su padre. Sin embargo, a los 17 años cayó en sus manos un ensayo del astrónomo Edmund Halley sobre óptica. Fue un flechazo inmediato. Se volcó por completo a la geometría y el análisis por su propia cuenta, sin maestros que lo guiaran. A los 19 años, mientras enseñaba a soldados que le duplicaban la edad, resolvió un problema matemático que llevaba décadas sin solución: el problema de las curvas tautócronas. Le envió tímidamente sus resultados en una carta al matemático vivo más célebre de Europa, Leonhard Euler. Euler, al ver la genialidad del joven, hizo un gesto de una nobleza histórica sin precedentes. Retuvo la publicación de sus propios descubrimientos en esa área, para que el joven y desconocido Lagrange publicara primero y obtuviera el reconocimiento mundial. Así nació el cálculo de variaciones. Con el respaldo de Euler, el nombre de Lagrange cruzó las fronteras. Entremos ahora a su etapa de madurez, donde su ciencia se mezcla con los reyes, la geopolítica y el caos de la Revolución Francesa. Cuando Euler dejó Berlín para ir a Rusia, el rey Federico II de Prusia no dudó un segundo. Le envió una carta a Lagrange con una invitación que ha quedado para la historia. El rey más grande de Europa debe tener al matemático más grande de Europa en su corte. Durante los siguientes 20 años en Berlín, Lagrange trabajó de manera incansable. Produjo una avalancha colosal de memorias científicas sobre mecánica de fluidos, probabilidad
y de especial interés para nuestro curso de cálculo 3, el desarrollo sistemático de las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Ganó el prestigioso premio de la Academia de Ciencias de París en múltiples ocasiones, resolviendo complejos rompecabezas de astronomía planetaria. Comenzamos con la Revolución de París. En 1987, tras la muerte del rey Federico Langret, se traslada a París. Poco después estalla la violenta Revolución Francesa. Muchos de sus colegas científicos, como el cerebro químico Antoine Lafont, terminaron en la guillotina. ¿Cómo sobrevivió Langret? Gracias a su temperamento pacífico y apolítico, se mantuvo al margen del ruido político y se concentró en la ciencia. Y en 1988, en pleno ojo de la tormenta política, publicó su obra cumbre, Mecánica Analítica, un libro revolucionario por una razón asombrosa. No contiene solo un diagrama o dibujos en todas sus páginas. Langren se jactaba de haber reducido toda la física y la mecánica a pura ecuaciones algebraicas y cálculo diferencial. Además, presidió la comisión que diseñó e implementó el sistema métrico decimal, liberando al comercio y a la ciencia de las confusas medidas de la época. La cita de Napoleón Bonaparte. Incluso el mismo Napoleón Bonaparte, quien era apasionado de las matemáticas y la artillería, quedó deslumbrado por él. Napoleón solía decir: Langret es la pirámide más alta de las ciencias matemáticas. El emperador lo colmó de honores en sus últimos años de vida, nombrando senador de Francia y conde del imperio, asegurando que el gigante silencioso tuviera una vejez digna y sumamente respetada. Transición del legado científico técnico visual. Ahora pasemos al corazón técnico de nuestra exposición. Como se conecta el descubrimiento de Langret como los temas que hoy resolvemos en la pizarra de nuestra clase de cálculo 3, analicemos sus tres grandes legados prácticos. Los multiplicadores de Langret. El primer concepto de clases son los multiplicadores de Langret. Para entenderlo de forma intuitiva, piensen en esto. Si queremos buscar el punto más alto de una montaña, simplemente subimos y buscamos al máximo absoluto. Pero ¿qué pasa si tenemos una restricción? Es decir, un sendero específico y trazado en la montaña del cual no podemos salir. Langret resolvió este problema demostrando que el punto óptimo con restricciones ocurre exactamente cuando las curvas de nivel de la función que queremos maximizar son tangentes a la curva de nuestra restricción. En términos vectoriales, esto significa que sus vectores gradientes deben ser paralelos. De ahí nace la famosa ecuación, donde el lambda es el multiplicador de Langret. Este concepto es fundamental hoy en día en la optimización económica de algoritmos de inteligencia artificial, como el machine learning y la física de las partículas. Ejemplo práctico. Para ver esto en acción con un ejemplo muy clásico de nuestra materia, imaginemos que tenemos una cuerda o cerca de longitud fija, digamos un perímetro sumado a sus lados de, y queremos construir un corral rectangular que encierre la mayor área posible. Nuestra función objetivo maximizar es el área. En nuestra ecuación y restricción es, aplicando el método de Langret, igualamos los gradientes mediante x al derivar parcialmente respecto a e y obtenemos que esto nos lleva directamente a que, sustituyendo este resultado de nuestra restricción, determinamos que x, y1 y y2 matemáticamente quedan demostrados que bajo una restricción lineal y la geometría que maximiza el área siempre será un cuadrado perfecto. Una solución elegante y directa sin necesidad de recurrir despejes complejos. Variación de parámetros. El segundo gran aporte crucial para nuestro programa de ecuaciones diferenciales de cálculo 3 es el método de variaciones de parámetros. Cuando nos enfrentamos a una ecuación diferencial lineal no homogénea, es decir, aquellas que tienen una función externa o perturbación del lado derecho. Los métodos tradicionales como coeficientes intermediarios fallan si la función es compleja, como una secante o una tangente. Langren propuso una brillante idea. Si ya conocemos la solución general de la ecuación homogénea asociada que contiene constantes y hagamos que estas constantes dejen de ser fijas y varían, transformándose en funciones variables. De esta forma, estas nuevas funciones absorben dinámicamente el impacto de la fuerza perturbadora externa. El método de tres pasos visuales. Primero, hallar la solución homogénea. Ignoramos temporalmente la perturbación externa y resolvemos la ecuación igualada a cero para encontrar nuestras funciones en base. Segundo, calcular el determinante de Borowskiano. Evaluamos la independencia lineal de nuestras soluciones y sus derivadas para asegurarnos que la base sea sólida y no haya redundancias.
Tercero, al realizar la integración, transformarnos en constantes calculando las funciones modificadoras mediante integrales que involucran a la perturbación externa dividida por Brownian. Finalmente, sumamos todo para obtener la solución particular final. Es un algoritmo infalible y diametralmente estructurado. Aportes en física y astronomía. Finalmente, el legado de Langret no se quedó atrapado en el papel, escaló literalmente hasta las estrellas. En astronomía descubrimos los famosos puntos de Langret, L1 y L5. Estos son 5 puntos, específicamente en el espacio exterior, donde las fuerzas gravitatorias de dos cuerpos masivos, como la Tierra y el Sol, se equilibran como una fuerza centípeta. Eso crea estacionamientos gravitacionales perfectos donde un objeto puede permanecer estable sin gastar casi combustible. ¿Por qué es importante hoy en el año 2026? Porque el telescopio espacial James Webb, el ojo más avanzado de la humanidad en el cosmos, se encuentra orbitando exactamente en el punto L2, un punto de Langret. Cálculo con lápiz, papel y ecuaciones diferenciales hace más de 250 años. Asimismo, reformulación de las leyes de Newton. Las ecuaciones de Euler-Langret sentaron las bases para la mecánica cuántica y la física moderna. En conclusión, Joseph Louis Langret fue verdaderamente un gigante silencioso. En una época de guerra, revolución y guillotinas, él eligió la tranquilidad del pensamiento analítico, legando las herramientas que hoy en día estructuran la ingeniería moderna y la exploración del universo y el cálculo que estudiamos en nuestras aulas de la universidad. Muchas gracias por su atención y quedamos abiertos a amables a preguntarnos o comentarnos o dudas sobre este tema.